¿Qué tal, amigos? Este video está dedicado a todas aquellas personas que dicen que hacer denuncia por ley Karin no sirve de nada. Aquí les voy a demostrar todo lo contrario con una sentencia reciente de la causa RIT T-712-2025 del primer juzgado de letra del trabajo de Santiago, en caso de que quieran buscarla. Por lo que vi, la última vez que revisé, esta sentencia no había sido recurrida. No sé si después lo habrán hecho, por lo tanto existe la posibilidad de que esto después lo revise la Corte de Apelaciones y eventualmente la Corte Suprema. En caso de ser así, yo los voy a estar informando y actualizándolos sobre el tema. Sin embargo, no es eso lo que me interesa, ya que independientemente de lo que eventualmente pueda resolver la Corte, si es que se dedujo recurso, es que esta sentencia es muy ilustrativa en cuanto a la importancia de hacer las gestiones administrativas cuando uno sufre de acoso o en general es vulnerado en cualquiera de sus derechos, que es algo que yo siempre digo y la gente siempre me comenta en los videos: no, si no sirve de nada, no, si no sirve de nada. Para empezar, la sentencia estaba anonimizada, por lo tanto no estaban los nombres de los intervinientes, pero la verdad es que eso no importa y ni siquiera importa el rubro en que se dedicaban, porque no es el objeto de este análisis. Dicho eso, voy a comenzar resumiendo los hechos más importantes. Primero, ¿cuándo inició la relación laboral? Esta comenzó el 1 de marzo del 2013. Y esto es importante porque más adelante voy a comentar que el juez de instancia consideró la cantidad de años trabajado por la demandante para ponderar la gravedad de la causal que se aplicó al momento de despedirla. Ella en total trabajó 12 años. Tengan eso en cuenta, después voy a retomar el tema. Y en junio del 2024 comenzaron los maltratos hacia la demandante, principalmente, según alega ella, porque hubo un cambio de gerencia y el nuevo gerente quería poner a su propia gente en todos los cargos. Ella tenía un cargo en el área de recursos humanos y como ella llevaba tantos años trabajando, no era llegar y despedirla, por lo cual era una especie de piedra de tope, o como dice literalmente la demanda, una piedra en el zapato para el nuevo gerente. Esto produjo una serie de diferencias de opiniones, encontrones. En general, la trabajadora sintió que la estaban dejando de lado. Coloquialmente le estaban haciendo la ley del hielo para que renunciara, que es la movida clásica de acoso laboral: dejar de pescarte para que te aburras y te vayas. ¿Qué hizo ella? Primero hizo una pseudo denuncia interna el 10 de diciembre de 2024. ¿Por qué digo pseudo denuncia? Porque ella en un correo manifestó la intención de denunciar al nuevo gerente. Sin embargo, como ella trabajaba en recursos humanos y ella apoyó o intervino en la aplicación de la ley Karin, paradójicamente, tuvo ciertas diferencias sobre cómo debía aplicarse el protocolo interno de la empresa. Cuando ella comunicó, le dijeron: no, el protocolo se aplica así. Ella dijo: no, pues si yo participé de este proceso, se aplica de esta otra forma. Y al final no quedó en nada. ¿Se puede considerar eso como una denuncia interna? Bueno, al final, en este caso en particular, eso pasa a segundo plano, porque posteriormente hace la denuncia en la inspección, pero a mi criterio particular, sí. Si un trabajador le dice a quien corresponda de recursos humanos o al superior jerárquico, ya sea verbalmente o por correo: estoy pensando en denunciar a tal compañero o a tal jefatura por tal hecho, para mí eso ya es una denuncia interna, aunque él diga que tiene la intención. Y me parece que también es la interpretación que más le acomoda a la empresa, bajo el eslogan de mejor prevenir que lamentar. Como ante la duda, mejor asumir que eso fue una denuncia interna y aplicar el protocolo correspondiente. Después, si el trabajador se arrepiente, podrá hacerlo presente en el proceso y el empleador lo tendrá en cuenta al momento de hacer sus conclusiones del caso. Como les digo, en este caso en particular, esta discusión pasó a segundo plano porque, como la empresa no hizo nada, independientemente de si se podía o no considerar una denuncia interna, no hizo nada, y el 20 de enero de 2025 hizo la denuncia ante la Inspección del Trabajo. Pero, dato importante, esta pseudo denuncia la hizo el 10 de diciembre de 2024 y el 8 de diciembre del mismo año, vale decir, una semana después, despiden a la hija de la trabajadora que también se desempeñaba en la misma empresa. Es decir, una semana después, despiden a la hija de esta trabajadora que también se desempeñaba en la misma empresa, por la causal de necesidades de la empresa, pero ya es bastante sospechoso. Y este despido, al tener una relación directa, ya que era la hija,
ya de por sí se puede considerar una represalia. Evidentemente la hija demandó y desconozco en qué habrá terminado ese juicio. Como sea, 20 de enero se hace la denuncia y el 5 de febrero de 2025, es decir, un poco más de un mes después, la trabajadora es despedida. ¿Por qué causal? Por la causal de faltas injustificadas, ya que se ausentó 3 días consecutivos, el 3, el 2, el 3 y el 4 de febrero. Finalmente, estas ausencias sí están justificadas por una licencia médica, sin embargo la empresa alegó que no tuvo conocimiento de ella. A este respecto, vale aclarar que para que un trabajador sea despedido legalmente por faltas, estas tienen que estar injustificadas. Por lo tanto, si existe licencia médica, la falta está justificada y por lo tanto no procede el despido. Esto independientemente de si el empleador está en conocimiento o no de dicha causal, en este caso de la licencia médica. Es decir, teniendo licencia, el despido por falta injustificada no se ajusta a la ley, aunque el trabajador no sepa de la existencia de dicha licencia. Y yo sé que esto puede sonar injusto para el empleador y en algunos casos así es, pero en este no, porque al final no pudo acreditar, sin perjuicio de que jurídicamente no tiene mucho peso este argumento, aún así no pudo acreditar la circunstancia de que no tenía conocimiento de la licencia, ya que finalmente la licencia le fue notificada el 4 de febrero. Es decir, el último día que ellos le imputaban como una falta injustificada y un día antes de realizar el despido. Con ello era poco creíble que no estuviesen enterados de la existencia de dicha licencia médica. Además, este despido habría sido efectuado sin el respeto de las formalidades legales, vale decir, informárselo por escrito mediante la carta de despido o habérsela enviada al domicilio del trabajador, ya que la trabajadora se enteró cuando no le quisieron tramitar unas licencias posteriores y fue a reclamar a la inspección y ahí se enteró de que había sido despedida. Entonces, recapitulemos las gestiones administrativas más importantes de este caso. Primero, la pseudo denuncia interna que quedó en un limbo, que fue efectuada el 10 de diciembre del 2024. Luego, el 3 de enero del 2025, hizo una denuncia por enfermedad profesional ante la H. Esto no lo había mencionado anteriormente, pero es igual de importante. Sin perjuicio de que cuando ustedes hacen una denuncia por ley CARI, el empleador tiene 2 obligaciones inmediatas. Una es tomar las medidas de resguardo y 2, hacer una derivación a una atención temprana ante la mutualidad correspondiente. Sin perjuicio de ello, es importante que ustedes hagan su propia denuncia. Incluso si ustedes son vulnerados de alguna manera, pero que no es acoso, y por lo tanto no corresponde denunciarlo por ley CARI, igual deben hacer esta denuncia ante la mutual o el ISL según corresponda, para ir generando antecedentes de su situación y ir creando una especie de expediente, por así decirlo. Ahora, la mutualidad, que en este caso es la H, puede determinar que dicha enfermedad es de origen común o de origen laboral, y eso es una pelea o una discusión distinta, pero en ambos casos, sea que determine que es de origen laboral o de origen común, en ambos casos es conveniente tenerla. Es decir, siempre es mejor hacer la denuncia que no hacerla. Luego, el 20 de enero del 2025, como ya mencioné, hizo la denuncia por ley CARI directamente a la Inspección del Trabajo, generando la fiscalización 194. Y posterior, y esto también es muy importante, posterior a la denuncia por ley CARI, primero el empleador no tomó ninguna medida de resguardo inmediata. Es decir, hizo como que si no hubiese pasado nada y los desencuentros o los encontrones con este gerente continuaron. Es decir, hubo más acoso laboral. Pero la trabajadora no lo denunció. ¿Por qué? Porque ya había hecho una denuncia y esa denuncia estaba en investigación, estaba en proceso. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Dejó constancia de todo lo que pasó posterior a la denuncia. Las constancias son actuaciones unilaterales y no se le notifican al empleador. Entonces, ustedes pueden dejar constancia de lo que quieran, el empleador jamás se va a enterar. Entonces, las constancias por sí solas no tienen mucho peso de prueba en los juicios laborales. Sin embargo, sí son un buen indicio de lo que corresponda. En este caso, las constancias que hizo después de la denuncia son indicios de que el acoso no cesó. Y eso acompañado de todo el resto de la prueba es de bastante utilidad. ¿En qué caso podría no ser tan útil? Por ejemplo, si ustedes hacen una constancia por acoso laboral. ¿Por qué? Porque si hay acoso, en teoría uno debería derechamente hacer la denuncia para que se investigue.
uno no debería dejar constancia de un acoso, sino que lo denuncia directamente. Entonces, en ese caso, si en un eventual juicio solamente se presenta una constancia de un acoso y nada más, es una prueba sumamente débil. En este caso, las constancias por sí solas no son fuertes, sino que apoyan o refuerzan una narrativa en la cual hubo un acoso laboral que inició en 2024 y no cesó aún después de haber hecho una denuncia. Siguiendo en la misma línea de demostrar que hacer estas gestiones administrativas sí sirven, voy a enumerar los documentos más importantes que se presentaron como prueba. Los más importantes no son todos evidentemente, sino que lo más relevante es para demostrar mi punto. Primero, el acta de comparendo administrativo. ¿Qué significa esto? Que al momento del despido, ella hizo un reclamo por despido injustificado. Y este reclamo es sumamente importante, lo tienen que hacer siempre. ¿Por qué? Porque al momento del despido, ustedes no saben, todavía no tienen la claridad si es que van a demandar o no, y si es que demandan, todavía no saben qué van a demandar, ya que aquella decisión la va a tomar el abogado una vez que ustedes le entreguen todos los antecedentes. Y en muchos casos, la gestión o el acta de comparendo es una prueba muy preciada y en el momento del despido ustedes no saben si la van a necesitar, por lo tanto siempre es mejor hacer el reclamo que no hacerlo. Si es que hacen el reclamo y resulta que después van a firmar el finiquito y el finiquito está ok y usted no tiene ningún reclamo que hacer y lo quieren firmar, pueden firmar el finiquito, y si eso lo informan a la Dirección del Trabajo o a la Inspección del Trabajo, y la inspección va a dejar sin efecto el reclamo y por ende va a dejar sin efecto el comparendo. Sin embargo, esa decisión la pueden tomar después, con más calma y con la asesoría de un abogado. Aviso de término de contrato de trabajo, creo que se refiere al aviso que dio el empleador a la Dirección del Trabajo, ya que no se le notificó a la trabajadora, como dije anteriormente. Las licencias médicas, también es importante, uno, para justificar los días que faltó, y dos, era licencia de origen laboral, dando cuenta o reforzando la idea de que hubo acoso laboral, el acta de denuncia de la ICARI y la respectiva fiscalización, que creo que es la prueba más fuerte dentro de la prueba documental, y también lo más importante, en el sentido de que yo lo repito constantemente en mis videos, presentó como prueba documental mensajería de WhatsApp y correos electrónicos relevantes. Yo siempre les digo, si ustedes creen o presumen que podrían estar siendo acosados, o les dicen algo y ustedes dicen esto será acoso o no, guarden ese mensaje, guarden ese correo. Si después esa sospecha queda en nada, el correo o el mensaje se borra, pero es mejor tenerlo a no tenerlo. Y son una prueba potente que la gente menosprecia. A veces, por ejemplo, en el caso de los correos, como son un poco más formales e institucionales, es más difícil que contenga algún acoso directo, que por ejemplo te escriba así como con insultos, oye, perro tal por cual, ven, llega a tal hora, si no te la voy a ver conmigo. Ya, es difícil que un correo se escriba de esa manera. Difícil, pero no imposible, porque lo he visto en algunos casos. Pero sí pueden haber comentarios que sean indicios de que hay acoso laboral, que en compañía de otra prueba, como pueden ser mensajes de WhatsApp, las denuncias, las constancias, sí generen la sensación o sí refuercen esta idea de que hubo acoso laboral. Bueno, yo les mencioné la prueba documental porque es en el fondo lo que deja, o es como se puede acreditar que se hicieron las gestiones administrativas, que en el fondo es el punto de este video, demostrar que sí importan. Pero no fue la única prueba, no crean que con eso basta. En estos casos, entre más pruebas se tenga mejor. También hubo testigos, que fueron compañeros de trabajo, también la hija de la trabajadora, oficios que se solicitaron a la Inspección del Trabajo y otras instituciones, y exhibición de documentos a la empresa. Esto no voy a adentrar porque si no ya sería extenderme demasiado y no son tan importantes, y lo que yo quiero demostrar es que sí vale la pena hacer las gestiones administrativas, aunque mucha gente diga que no en los comentarios de mis videos. Y bueno, ¿qué resolvió el tribunal? El tribunal resolvió que con la prueba aportada por la trabajadora se acreditó que hubo indicios de vulneración de derechos fundamentales, en particular el derecho a la indemnidad. Vale decir, hubo indicios suficientes, es decir, hubo indicios suficientes de que el despido fue una represalia por haber hecho la denuncia por ley CARI. Una vez que el tribunal llega a esta conclusión, lo que tiene que hacer el empleador es demostrar la necesariedad y proporcionalidad de sus medidas, en este caso del despido. Es decir, tiene que demostrar que tuvo fundamentos suficientes para despedirla, lo cual no logró. Primero y más importante de todo, había licencia médica que justificaba su falta esos 3 días. Y ya con eso el caso estaba perdido. Sin perjuicio de eso, y esto es importante porque lo mencioné al principio,
Dentro del razonamiento, el juez estimó o ponderó el hecho de que la trabajadora se desempeñó por 12 años para su empleador y dijo, si trabajó 12 años sin mayores problemas, ¿cómo es que falta 3 días, que encima fue justo después de una licencia, y de manera atarantada el empleador la despide sin más, sin ni siquiera verificar si había licencia efectivamente, sin siquiera contactarse con la trabajadora para preguntarle si había licencia o para preguntarle si es que había alguna justificación? Y nos podrán decir, sí, pero el empleador no tiene la obligación, al menos expresa, de contactarse con el trabajador para que éste justifique sus faltas. Y la verdad es que no existe esa obligación expresa. Pero aquí lo que hizo el juez fue ponderar la cantidad de años que se desempeñó sin mayores problemas en comparación con el último tramo muy pequeño de la relación laboral. No fue proporcional, entonces por mucho que la causal de despido fuese objetiva, no fue proporcional en relación al resto o a la totalidad de la relación laboral, para que sepan que ese es un factor a tomar en cuenta. En fin, como la empresa no pudo demostrar la necesariedad y proporcionalidad de sus medidas, finalmente se declaró el despido como vulneratorio de derechos fundamentales, principalmente el derecho a indemnidad. Y aquí en pantalla deberían estar viendo más o menos las indemnizaciones que ganó, que no son para nada pocas. Ya, y yo sé lo que están pensando muchos, así como ya, al final a esta trabajadora, para su beneficio, le salió bien la jugada, pero tuvo que darse una vuelta enorme y tuvo que pasar mucho tiempo y pasar muchos sinsabores para llegar a eso. Y que si bien los montos son elevados, que es una cantidad de plata que a nadie le viene mal, muchas veces uno estima que no vale la pena si es que tienes que pasar tanto tiempo y por todo lo que ella tuvo que pasar. Y muchas veces los trabajadores prefieren, antes que tener estos montos, pasando todo lo que tienen que pasar, y muchas veces los trabajadores prefieren simplemente estar tranquilos en su trabajo antes que verse la obligación de hacer cualquiera de estas gestiones, ya sea las gestiones administrativas o judiciales. Y yo les encuentro toda la razón. Yo sé que son procesos burocráticos, largos y desgastantes. Y también sé que el sistema no es perfecto y tiene muchas falencias, principalmente la que estamos comentando. No puede ser que un trabajador tenga que darse una vuelta tan larga y esperar tanto tiempo para que le reconozcan que sus derechos fueron vulnerados. Sin embargo, es lo que hay. Y ante los dos escenarios, entre hacer y no hacer las denuncias, entre hacer o no hacer las gestiones administrativas, siempre es mejor hacerlas. Porque si después se arrepienten y dicen, ya, ¿saben qué? No quiero demandar. ¿Saben qué? Me despidieron y me quiero ir y no saber más de la empresa. Esas gestiones pueden quedar en nada, pueden deshacerse de ellas. Sin embargo, si sufren de acoso y luego son despedidos y ustedes saben que el despido está relacionado por el acoso, acreditarlo sin una denuncia por ley Karin previa es mucho más difícil, porque se ve como algo reaccionario, como que están diciendo, me despidieron y me acordé de todo lo que me vulneraron. Queda extraño, no es imposible, se acreditaron un montón de juicios, hay un montón de juicios que se ganan así, pero la carga probatoria para el trabajador es más pesada. En cambio, si hacen una denuncia interna o en la dirección del trabajo y son despedidos, ya tienen un antecedente a su favor. Y eso ha sido todo por este video. Si ustedes sienten o creen que han sido acosados laboralmente o sus derechos han sido vulnerados en cualquier manera, recuerden que siempre es mejor hacer la denuncia a la inspección del trabajo. Y si quieren constar con una asesoría laboral, contáctenme por cualquier medio. Nos vemos.